RTP. Cuando son las 11:13 ya tenemos a nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, Andrés Rodríguez Estrada. Él es PhD, analista económico, y vamos a conversar. Además es gerente general de Oikonomics, consultora económica, docente universitario. Bueno, un amplio currículum, y vamos a hablar justamente, lo pueden también seguir en sus redes sociales por si acaso, sobre el riesgo país, que continúa a la baja tras emisión de bonos por $4.000 millones. Con esto nuestro país marca su retorno histórico a mercados internacionales después de 7 años con demanda récord de inversionistas. Suena muy positivo en lo que podemos transmitir, pero en la práctica ¿es así, economista? Muy buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan. De igual manera a todos en RTP allá en Guayaquil, que ya muy pronto me dijeron que voy a estar por allá presencial, así que más bien encantado de estar aquí. Excelente. Antes de meternos en el tema, quería justo alinearme a lo que estaban comentando antes. Yo creo que las buenas experiencias de las contrataciones que hacen en los países desarrollados temporalmente, es el hecho de que en la época de verano, obviamente, mucho más dinámica de turismo, pues es un tema de reforma, en este caso del Código de Trabajo, que es algo bastante obsoleto y que sin perder el tema de los derechos laborales de los trabajadores, más bien es un tema de oportunidad para el empleo joven que actualmente, más o menos la estadística tomada desde el INEC, desde el ENEMDU, es cerca de un 40% de la gente entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Entonces ahí hay un problema estructural del empleo joven que a la final, si no se registra o no se hace algo con el tema de las contrataciones, lamentablemente más bien caen en ese empleo no adecuado, Claro. y estamos hablando de que son el futuro de la patria, ¿no? Entonces, Andrés, gracias. iba en esa misma línea de lo que estaban comentando antes en el panel para luego meternos en el otro No tema. lo voy a dejar meterse todavía en el otro tema porque ha provocado que le pregunte algo más. ¿Hay alguna forma, María Fernanda Perrone, buenos días, ¿hay alguna forma de determinar si los jóvenes no tienen empleo es porque no hay empleo, porque los empleos que se requieren no se ajustan a las jornadas que ellos necesitan? ¿Dónde puedo encontrar esa información? A ver si así se justifica estas jornadas especiales. O sea, a la final acordémonos que estadísticamente 9 de cada 10 empleos que se generan en el Ecuador es en el privado. Por tanto, ahí vemos que un tema estructural es cómo las empresas podrían crear nuevas plazas de trabajo. La ley de prácticas y pasantías es un incentivo provechoso porque ahora es obligatorio para cualquier tema de educación superior, público y privado. Sin embargo, ahí hay un problema de necesidad también dentro o sea, como del anclaje que hay entre lo que están estudiando versus lo que requieren las empresas. Porque, como veíamos, una vez que ya están, las pasantías se acaban a los 6 meses y nada, pues más bien viene otra persona. Y ahí hay el problema porque si yo ya contrato a esa persona que estuvo conmigo en pasantías, a la final ya me quedo con el contrato indefinido. Y es un costo súper alto, dependiendo de las industrias, porque yo creo que la recomendación que se podría generar al Ministerio de Trabajo, y no es de ahora, sino desde algunos años atrás, es que ya la normativa de contratación se tiene que sectorizar. No es lo mismo contratar para turismo que contratar para manufacturas. Y hay un tema indispensable, súper coyuntural. No es lo mismo contratar para construcción. Estamos viendo el impulso que tiene el Estado para poder generar tanto un tema de financiamiento al lado del constructor, pero también con el proyecto que se acaba de lanzar esta semana, es un incentivo muy grande para que las personas puedan adquirir su primera vivienda. Pero claro, la contratación por los trabajadores, por los obreros, no es algo que se tiene durante el año, no es algo que todos los meses se construyen casas, entonces es algo temporal. Es ahí el rol de poder vincular, de poder hacer algo más mancomunado entre el sector empresarial y las necesidades de ese sector versus los derechos de los trabajadores. Y también, ojo, que este ajuste de reformas estructurales en el mercado laboral sería beneficioso para el Estado, porque mientras más jóvenes, mientras más personas entran al ámbito formal, más se paga en la seguridad social y más se paga también en el tema de recaudación, porque tienes ya un modelo que va a estar más controlado, que pasamos a la formalización de las actividades económicas. Entonces, yo creo que ese es un trasfondo súper delicado y un reto enorme de poder trabajar, porque el tema del mercado laboral, yo creo que es la pata más fea que tiene en ámbito económico, porque no es algo que se lo hace de la noche a la mañana. Claro. Se necesita un consenso tanto legal
como estructural de las empresas y el Estado para poder generar nuevas plazas de trabajo. Andrés, perdona que te interrumpa, hay un problema fundamental también, que lastimosamente 7 de cada 3 ecuatorianos no tienen un trabajo pleno, un trabajo formal. Y claro, y cuando hablamos de reformas legales empezamos a escuchar, no, que la precarización, que la regresión de derechos, y resulta que quieren mantener o sostener un código del trabajo de 1938 parchado al menos unas 7 veces en parches importantes, que no ha solucionado nada. Y normativa que entró en la pandemia a funcionar, por lo menos aseguró plazas de trabajo formales con aportaciones al Seguro Social que luego se convirtieron en plazas indefinidas. Por eso yo decía, con un poquito de fastidio, la desaparición del contrato a plazo fijo en el año 2015 de nuestra legislación perjudicó a la creación de plazas de trabajo formal en nuestro país. Porque la gente empezó a buscar otro tipo de modalidades contractuales o la informalidad, la famosa contratación por prestación de servicios civiles, pero que no es lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Por eso mencionaba que el código de trabajo ya es bastante obsoleto y que más bien hay que trabajar con algo mucho más sectorizado. Y adicionando a lo que tú mencionas, yo soy el primero que deberíamos ver un tema de compensaciones. Digamos, no, quitemos incentivos para que no sea un beneficio a la empresa, más bien hacia el trabajador. ¿Qué gana la empresa si contrata más empleo joven? Y ojo, y hay un tema que hemos escuchado el año anterior, por suerte, a nivel país. Las exportaciones no petroleras están rompiendo récords en diferentes industrias, pero a nivel global ya vendemos más afuera nuestros productos que el mismo petróleo. Por tanto, ¿no deberíamos como generar una estrategia hacia que las exportadoras contraten más personas? Porque hablemos de flores, hablemos de camarón, hablemos del el mismo atún, hablemos de productos agroindustriales como el arándano, la pitahaya, es algo que yo siempre lo menciono, que son productos nuevos que están creciendo un montón. Se necesita capital, se necesita personal y se necesita tecnología para incrementar nuestra capacidad productiva. ¿Por qué no ayudamos a la empresa privada, en este caso, a contratar más para los momentos de cosecha? Entonces, ahí de nuevo es entender que ya no se puede poner en un mismo costal a toda la contratación que se tiene en cada una de las actividades económicas, sino más bien es entender la dinámica de cada sector para generar una normativa específica. Hay otro mercado en el cual yo me incluyo, el tema educativo. Se contrata por el semestre, por los 4 meses de clases, ya no es semestre, por los 4 meses de clases y luego no. Se entiende porque al final en esos meses no se tiene actividad de docencia. Por tanto, ¿por qué no se debe generar un tema de relación de dependencia hacia los docentes? Porque pensando en la educación superior, el interés no es que entre un docente y salga otro y se entere de cómo es la dinámica y los estudiantes y el proceso de educación, sino más bien es como generar algo específico para educación superior, algo para construcción, algo para exportadores como tal, algo para supermercados en épocas de junio y diciembre, que son los centros comerciales. A la final, las normas y las vías es dar más seguridad, más formalización al trabajador y eso va a beneficiar a la economía en su conjunto. Entonces, en el tema del mercado laboral yo creo que es algo que no se topa y no sé por qué no se topa. No sé si hay un tema político detrás, pero el hecho es que las empresas quieren contratar porque quieren crecer. La única manera de poder crecer es vendiendo más y muchos de los factores que inciden es la falta de acceso a financiamiento, la falta de personal y la falta de tecnología. No se lo toca. Bueno, sí se lo ha tocado. Recuerda usted que se hizo también una consulta popular para hablar, para que nos pronunciemos sobre la jornada por horas. Creo que hay una representación que no está de acuerdo con los tiempos de cómo se está moviendo el trabajo ahora y que no necesita estar 8 horas en un solo lugar. Oiga, que nos hemos desviado un poquito nada más, pero aprovechamos los últimos minutos para concentrarnos en el tema. Ecuador sale airoso, felicitaciones por el retorno, pero ¿qué significa esto para ahora el Ecuador y unos 10 años más? Yo creo que hay dos señales ahí relacionando a lo que está generando la disminución del riesgo país y en este exitoso proceso de renegociación de deuda externa por el medio de los 4.000 millones de dólares que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. Por el un lado, yo creo que la señal que se está dando a los mercados internacionales es positivo, de que se está ordenando la casa, por más que existen un montón de problemas estructurales que no están solucionados, pero ya quisiéramos y hubiéramos querido en mucho tiempo atrás de poder tener financiamiento más barato por justamente este tema de la baja de menos de menos de 500 puntos en el riesgo país. Pero la noticia de esta semana es que, claro, primero,
muchos estaban escépticos de que Ecuador va a salir a vender bonos y quién le va a comprar. Y es ahí en donde el resultado, en menos de 15 días, existe como síntoma récord de que ha habido un montón de inversionistas de afuera interesados en comprar bonos de Ecuador. Y eso es algo que hay que aprovechar estacionalmente. ¿Por qué? Porque los números a nivel público, a nivel de privados, hay algunas cosas que podríamos enfatizar, pero a nivel público está justamente como ordenando y poniendo ajustes estructurales para poder mostrar esa baja de riesgo país. Acordémonos que el riesgo país es la posibilidad de no pago de deuda. Entonces, claro, si está bajando, es bueno para el Ecuador, aunque todavía no llegamos a niveles como Colombia y Perú, que son menos de 350 en Colombia y 160 aproximadamente más o menos en Perú también. Entonces ahí sigue el reto de poder seguir bajando. Pero ahora, en esta semana, estamos teniendo una, como una recompra de bonos, llamémoslo así, de poder pagar menos ahorita y alargar el plazo. Eso es muy positivo por dos líneas. Uno, hacia el nivel del Estado, es que se libera. Se mencionaba que más o menos estaba presupuestado 800 millones de dólares en pago de intereses en este año y con esta recompra de bonos a la final se puede disminuir a 400 o 500. Entonces hay esa disponibilidad de recursos que el Estado tendrá que ver hacia dónde direccionar y ojalá sea para la parte más crítica. Actualmente estamos hablando de salud, el tema energético, el tema de seguridad. Por tanto, hay una liberalización de recursos. Pero por el otro lado, es una oportunidad de tener una vía de deuda distinta a la que estábamos acostumbrados en estos 6 años, de que solamente son organismos internacionales o países. Y en este caso estamos viendo de que el mercado internacional de capitales se está moviendo y que puede ser una vía de otro tipo de endeudamiento. Lo que sí, como crítica que se lo suele estar diciendo ahora, es que está cogiendo deuda para pagar otra deuda. Lamentablemente somos un país endeudado, entonces frente a los mecanismos, no tenemos moneda propia como para ejecutar políticas de política monetaria, valga la redundancia. En la parte fiscal no se pueden manejar más temas tributarios. El tema de deuda es lo que se está ajustando y a la final es una muy buena señal de que crean en el proyecto de Ecuador, en este caso, por la situación que está mostrando. Andrés, al final me quedo siempre con este interrogante porque Ecuador no cambia su política productiva, siempre está hablando de la tributación y del endeudamiento, pero no de la producción como una salida realmente económica, porque como usted lo acaba de señalar, eso es patear un poquito la pelota. Ahora sentimos, nos podemos relajar, digamos, un poco, pero el problema continúa. Así que, ¿cómo se complementa esto que ha sido felicitado internacionalmente y también acá en el Ecuador, para que no tengamos que seguir pensando en deuda y más tributos, sino aumentar la producción? Es que al final los únicos ingresos que tiene el Estado es por el tema petrolero o el tema tributario, no hay más. En el tema petrolero estamos viendo de que ha caído la producción, hay un problema y no por precio del mercado internacional y que no tenemos un tema de inversión privada para poder generar. Y aparte, con el recuerdo que me hizo de la consulta, hay una zona que tampoco se puede explorar ni explotar. Por tanto, hay una limitación de ingresos por parte del Estado en el tema petrolero. Y en la parte tributaria dependemos de lo que las personas, del consumo total del gobierno y de las empresas generemos. Mientras más informalidad, más evasión tributaria. Por tanto, ahí hay otro tema. Si formalizaríamos más la parte de trabajo y de compra y venta de bienes y servicios, tendríamos mayores ingresos. Y por el lado de gasto, es el reto más grande del Estado de poder ser más eficientes en ese gasto. Entonces, por eso mencionaba de que el hecho de poder tener esos recursos disponibles es ver en dónde invertir, pero a la vez también hay que ejecutar algunas otras políticas de poder reducir el tamaño del Estado, ser más eficientes, de poder ver ciertos rubros de ahorro. Ya se bajó también el tema del subsidio al diésel y que son medidas que al final la idea es medio contrarrestar ese déficit que tenemos del año anterior y obviamente acarreado de los últimos años. Lo que sí, y comparto, es que no podemos entrar en dudas, ya hablando a nivel futuro, de que todos los años los pongamos en ver si es que llueve o no llueve para el tema energético. Deberíamos ya cambiar en absoluto el cambio, o sea, la matriz energética para no depender del clima y más bien producir nosotros mismos y ser autoabastecidos de nuestra propia generación. Y a partir de ahí, que son principios básicos de productividad, es pensar qué necesitan las empresas para poder crecer. Y uno de los puntos que acabamos nosotros como Economics, estamos acabando de hacer un proyecto para Ecuador y Bolivia, en el cual hemos analizado 3 sectores aquí a nivel país
Y uno de los problemas para poder crecer en producción es el tema de acceso a financiamiento. Es muy caro tener préstamos acá y buscan en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o en Panamá. Entonces ahí hay otro tema de que deberíamos ya no solamente dedicarnos a analizar la parte pública, y concuerdo contigo, sino también ya en ver qué necesitan las empresas para poder crecer, para poder generar, mejorar sus procesos productivos y a la vez poder llegar a tener mayor contratación, que es el objetivo. Andrés, le agradecemos por haber estado con nosotros. Que tengan un muy buen día. Encantados y hasta la próxima. Gracias. Andrés Rodríguez Estrada, en la noticia económica de la semana, creo que queda así. RTP